Cada año, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico atiende en promedio 17,000 casos. Su objetivo es resolver controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos. En temas tan sensibles y delicados para pacientes, médicos y familiares, contribuye a encontrar una solución ágil, imparcial, gratuita y confidencial a su problema. Esta noche, en Mesa Cuadrada, nos acompaña el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, el doctor José Melgen Moctezuma. Quédese con nosotros, comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Melgen Moctezuma. Él es comisionado nacional de arbitraje médico. Y como todas las noches, bienvenida, Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Pepe Ureña? Buenas noches. Doctor Melgen Moctezuma, sin duda alguna, este es uno de los temas pues, más sensibles dentro del conjunto, digamos, del sector médico, el tratar el arbitraje. Luego nos enteramos en los medios de comunicación de casos pues verdaderamente dolorosos, difíciles, complicados. A partir de que usted es el comisionado, digamos que se han observado esfuerzos, que después platicaremos sobre ellos, para tratar de resolver lo más ágil y oportunamente posible estas situaciones. ¿En qué situación recibió usted la comisión? Mire, yo aprovechando la pregunta quisiera más bien remitirme a los antecedentes de la comisión. Los conflictos entre médicos y pacientes o con relación a los asuntos médicos se resolvían en el país básicamente a través de los medios jurisdiccionales. Tenían que ir a los tribunales. Cuando surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, empieza a atender quejas orientadas o derivadas de la prestación de servicios por servidores públicos, o sea, las instituciones públicas. Sin embargo, esta situación no dejaba satisfechas a las partes. Les tenía mucho tiempo, muchos gastos, muchas complicaciones. Y la Secretaría en 1995 detecta esta situación. Hay reclamos por parte de los médicos en donde sentían que no estaban siendo evaluados por sus pares y por los pacientes que no sentían que sus quejas estuvieran atendiendo adecuadamente. Se revisa la situación y surge la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como una opción, y tendría que decir que innovadora en el mundo, para utilizar los medios alternativos de solución de controversias para resolver este tipo de diferencias. Entonces la comisión empieza a construir un modelo de arbitraje médico en donde a conocer el tipo de quejas que se presentaban e identifica que buena parte de ellas tienen que ver con la comunicación o con la información que la gente tiene. Entonces uno de sus servicios es lo que llamamos la orientación. La gente llega con una inconformidad, la atendemos, escuchamos cuál es su problema y si no tenemos la competencia le orientamos en dónde puede recibir la atención de su problema. Incluso nos hemos comunicado con las otras instituciones para ver cuáles son los requisitos que ellos exigirían para evitarles dobles vueltas. Ese es un caso. El otro es un esquema de asesoría en donde a través de médicos y abogados escuchamos a las personas y vemos y les orientamos también sobre cuál puede ser el mejor camino para resolver su problema. A lo mejor ya no con una instancia de las que tiene el gobierno de la República para este tipo de situaciones, sino otro camino. Y la otra ya es la atención de la queja propiamente dicha, en donde de origen atendemos a través de la conciliación y del arbitraje. En la conciliación tratamos de acercar a las partes, de que conozcan su problema. Nosotros nos allegamos de la información, el expediente clínico, todas estas cuestiones, para conocer el caso, pero en principio tratamos de que las partes se acerquen y que lleguen a un acuerdo. Si no es el caso, nosotros hacemos una propuesta de solución, ¿no?, que la pueden aceptar o no. Si no arribamos a una conciliación, les proponemos el arbitraje. Les proponemos que designen a la comisión como árbitro para que realice su trabajo en este sentido y se pronuncie a través de un laudo que tiene carácter de sentencia. Hay otro servicio, porque las quejas médicas no solo se atienden en la comisión. El marco jurídico nacional permite que la gente acuda a distintos mecanismos. Por ejemplo, desde 1984 la Ley General de Salud hace
que en las distintas instancias públicas haya quien atienda quejas. Y muchas se resuelven a nivel de la clínica o el consultorio. Alguien no ha recibido una atención adecuada por parte del médico, pide un cambio de médico, en fin, este tipo de situaciones. Y cada institución también tiene un área de atención a quejas en donde hay una buena parte que se resuelve. Y la otra parte, cuando no llegan a una solución allá o cuando deciden ir voluntariamente a la comisión, vienen a la Comisión de Arbitraje Médico. Y ahí es donde se atienden este tipo de situaciones. Pero hay también los caminos de los tribunales. Entonces, mucha gente demanda civil o penalmente. O la otra, los órganos internos de control. Y estos nos solicitan que les apoyemos a través de un dictamen médico institucional. Entonces, recibimos la petición por parte de las procuradurías o de los órganos internos de control, hacemos un análisis profesional y emitimos un dictamen. El dictamen no se pronuncia en relación a una situación, sino ilustra, informa al juzgador para que ellos tomen en el contexto que tiene la decisión correspondiente. Mencionó que cuando se llega a la etapa de arbitraje y la CONAMED funciona como árbitro, las resoluciones, que son estos laudos, ¿no?, que emiten, tienen carácter de sentencia, pero ¿cuál es el alcance de estos laudos? Me refiero a el alcance de sanción a un médico, por ejemplo, cuando hay una queja o una restitución, digamos, ¿no?, de daño moral, económico, o de repetir una intervención que estuvo, por ejemplo, mal hecha. O sea, ¿cuál es el alcance de las resoluciones? El alcance es de sentencia, tiene carácter de sentencia y de cosa juzgada. Pero el ámbito de decisión. El ámbito de decisión va en el terreno de lo civil. Okay. O sea, nosotros no somos una autoridad que juzgue si hay que retirar la cédula profesional a nadie, no. El asunto es sobre el tema en el derecho civil estrictamente. O sea, hay una reparación del daño, básicamente. Y en esto, bueno, como cualquier sentencia, pues es sujeta de amparo, ¿no? Y en ese sentido, pues procede cuando alguna de las partes lo promueve en ese sentido. Pero tiene carácter de sentencia. Y aquí sí aprovecho que estamos, porque sí representa un laudo condenatorio en frente a alguien, tiene que recurrir a un abogado para que el juez lo ejecute. Sí. En este caso estamos trabajando con el Instituto Federal de Defensoría Pública para que acompañe estos procedimientos y que el esquema siga en el marco de la gratuidad y la imparcialidad que estamos proponiendo. Pepe. Sí. ¿Cómo calificaría usted a la profesión médica, el desarrollo de la profesión médica en México? Porque se habla de números, ciertamente, de gente que acude a usted. Es una cifra relativamente baja frente al número de doctores, perdón. Oiga, ¿cómo lo califica usted? Yo le diría dos cosas. Los 17,000 y fracción de casos que se mencionaron están relacionados a los que atiende la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pero hay 26 comisiones estatales que también atienden casos, ¿no? Estos 17,000 son federales, nada más. Son federales, son los que atiende la Comisión. Pero si comparamos esto con el volumen de intervenciones, con el volumen de consultas, es realmente en el país es una situación menor. Y esto tiene que ver con dos razones. Si bien es cierto, los errores o los accidentes que se presentan han tenido, sobre todo últimamente, una comunicación mediática importante, yo diría que hay dos cuestiones. La profesión médica, sí hay preocupación por estar formando cada día mejores médicos, por un lado, y la otra es que la política de salud ha ido avanzando. Aquí tendríamos que recordar que el derecho a la protección de la salud, que se inauguró en 1983, ha venido siendo una línea que ha permitido ir avanzando en esto. En el 2011 se convierte en un derecho humano, por lo tanto exigible. Y lo que aquí viene impulsando es que no hay para atrás en esto, ¿no? El principio de no regresividad de los derechos humanos es fundamental y se ha venido avanzando. Y se han venido haciendo esfuerzos precisamente para avanzar en esta línea. Yo diría que la calidad de los servicios que tenemos en el país, si no es la que todos quisiéramos, tiene un nivel relativamente satisfactorio. Muy bien, José, muchas gracias. Vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos analizando a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Muchas gracias por acompañarnos. Estamos con el doctor José Mergen Moctezuma. Él es comisionado nacional de arbitraje médico y nos hizo el favor de traernos dos memorias, una correspondiente al año 2013 y otra 2014. Uno se llama La calidad ética y exigibilidad de la práctica médica, su vinculación con la queja médica, y el 2014 se tituló La calidad de la atención de la salud y la seguridad de los pacientes, condición necesaria para el acceso efectivo universal a los servicios de salud. Muchas gracias, José, por traernos estos dos ejemplares. Y básicamente me imagino que aquí invitan a especialistas de distintas partes del mundo, de otras disciplinas, incluso me imagino, para tratar estos temas. Sí, desde la fundación de la comisión se ha hecho un simposio anual que está relacionado con estos temas, ¿no? Con la calidad, con la seguridad de los pacientes, con la atención de la queja, con el derecho a la protección de la salud. Sí. Y en los últimos años hemos abierto un poco el espectro para tratar otros asuntos y contar con especialistas de un gran nivel y que se discuta libremente el asunto. Y esto nos permite aprender, discutir y encontrar algunos caminos para hacer mejor nuestro trabajo cada día. Básicamente es una visión transdisciplinaria, diríamos. Exacto, sí. Para tratar, porque sí me parece que estos temas, como apuntaba Verónica en su primera intervención, pues puede pasar al ámbito de lo judicial, de lo mediático, como apuntabas en el corte, ¿no? Entonces creo que contar con estas memorias pues, siempre son un material de respaldo incluso para los investigadores de distintas áreas interesados en estos temas. Yo podría presumir un poquito en el sentido de que este simposio ha ganado prestigio, tiene un volumen muy importante de personas que asisten, además de que se transmite por internet. Muy bien. Sí. Verónica. Sí, Pepe preguntaba justamente de la situación y de la, digamos, de la calidad de los servicios en términos generales. Sin embargo, bueno, pues qué duda cabe que por el volumen de intervenciones, la relación médico-paciente, yo creo que es una de las más dinámicas y de las más sensibles, pues porque la gente, digamos, se dice que en los abogados y en los médicos, pues depositas la salud, la vida, etcétera. ¿La CONAMED tiene las herramientas suficientes para recibir a la gente, para evaluar objetivamente la relación médico-paciente, determinar dónde se incumplieron? Digamos, ¿hay una credibilidad ganada de la CONAMED? Yo diría que sí. Desde el punto de vista técnico específicamente, sí contamos con el personal calificado suficiente, pero adicionalmente nos hacemos acompañar de expertos de fuera. O sea, en el terreno del análisis médico no sería posible que la comisión contara con el universo de las especialidades, pero sí tenemos la participación de especialistas certificados por el CONASEM, que es una institución respaldada por la Academia Nacional de Medicina y por la Mexicana de Cirugía, en donde hacemos una selección de los especialistas que participan. Esto es muy importante. La calidad de los productos que nosotros tenemos, particularmente en el caso de los dictámenes institucionales y de los laudos, nos preocupa muchísimo. Entonces, dentro de este trabajo, aparte de hacernos acompañar de especialistas, tenemos varios filtros adentro, ¿no? Entonces, hay varios filtros que tiene y uno especial que es de particular importancia. Hicimos la invitación a varios expertos, médicos y abogados, que hacen revisiones al azar de expedientes. Sí. En donde verifican la calidad de nuestro trabajo. Y eso para nosotros es muy importante porque nos da la tranquilidad y la solidez que tiene. Por otro lado, la credibilidad de la comisión ha ido incrementándose. No es muy conocida, realmente la información se transmite básicamente de boca a boca, pero por ejemplo lo podemos observar en el auxilio que hoy nos piden las procuradurías y esto, o sea, hemos ido ganando esta credibilidad de tal suerte que nos consultan con mayor frecuencia. Perdón, ¿los médicos pueden evaluar a los médicos? Los médicos evalúan a los médicos, sí, a sus pares, pero esto se hace a través de una situación muy importante, hacemos versiones públicas. Los médicos que nosotros consultamos no se enteran a quién están evaluando. ¿Sí? Es un poco como se hace en los comités editoriales. Los dictámenes, ¿no? Entonces, hacemos versiones públicas en donde no se conoce el nombre del médico, el nombre del paciente. Estamos además obligados por la ley a esto y con esto evitamos cualquier tipo de sesgo. Y no necesariamente es un médico, pueden ser varios. Claro. Pepe. Sí. Oiga, el nivel de la calidad de los servicios entre los servicios públicos de salud y los privados, ¿hay mucha diferencia?
¿O es un mito que tiene la gente que cree que en el hospital privado lo atienden mejor y que un médico particular es mucho mejor que un público? La verdad de las cosas es que los médicos institucionales también hacen medicina privada. Entonces, lo que ocurre es que los volúmenes son de otro manejo, los tiempos también son distintos. Perdón, pero en un hospital privado sí se pueden dar el lujo de no tener la posibilidad de atender a una persona porque no tienen una cama, ¿no? O si el caso no les parece suficiente, o sea, tienen esta libertad. En la institución pública no. Y esto la hace, más sensible a los problemas sociales, pero también más, digamos, vulnerable frente a una crítica en ese sentido, ¿no? Entonces, pero la competencia sí es. Ahora, también tenemos distintos niveles, ¿no? Tenemos el nivel de la atención primaria que tenemos que fortalecer porque ese es el gran primer paso para evitar que vayan escalando a los otros niveles, ¿no? Y esa es una tarea que se ha venido desarrollando permanentemente, pero que falta trabajo en ese sentido. Sí, yo quisiera hacer una reflexión en estos términos. Evidentemente, el crecimiento de la población en términos absolutos provoca también que en términos absolutos también se generen cierto tipo de dinámicas críticas, ¿no? En donde se observan alguna problemática, ¿no? Entonces, en su ejercicio como comisionado nacional, ¿cuál ve usted en este momento y en el mediano plazo como los principales retos para la propia comisión? Es decir, del punto en el que usted toma la responsabilidad, ¿cuáles son los pasos de verdad, lo que usted quisiera hacer, más allá de lo que sea posible hacer, ¿no? Porque este sería otro elemento, ¿no? Otra variable. Esto tiene que ver con una pregunta que hacía Verónica que omití contestar. Decía si tenemos las herramientas. Yo hablaba de los recursos humanos y creo que en ese sentido ahí vamos y seguimos insistiendo. Pero hay algunos instrumentos legales. Por ejemplo, esta comisión surge como una institución de buena fe, en donde en el caso de las instituciones públicas no se obligan a someterse al procedimiento, sino que tienen a través de sus mecanismos. Y esto ha representado algunos atoros. Hemos platicado con las distintas instituciones, pero adicionalmente la secretaria Juan ha venido impulsando el fortalecimiento de la comisión a través de una disposición legal, incorporándola a la Ley General de Salud, en donde se liberan este tipo de situaciones, y esto ayudaría mucho. Ese es uno de los casos. El otro, en donde tampoco hemos tenido la posibilidad de hacer un desarrollo pleno, es que tenemos que usar a la queja como la información que nos dé la queja para mejorar la calidad. Y en ese sentido hemos hecho algunos ejercicios, pero no todavía los suficientes. Y la otra parte que a mí me parece muy importante y que estamos empezando a trabajar es lo que llamamos la valoración integral de la queja médica. La queja, aunque normalmente va contra el médico porque es el líder del equipo de trabajo, puede no ser el responsable, sino el equipo de trabajo tiene que participar. Hemos hecho ejercicios muy importantes con relación a la práctica de la enfermería, por ejemplo, que es fundamental. Y ahí hemos encontrado algunas cosas y de hecho hemos desarrollado algunos ejercicios que ya estamos poniendo en práctica en hospitales para mejorar la calidad de la enfermería. Nos estamos metiendo en otro terreno, la farmacia, la prescripción y la administración de los medicamentos. En este sentido también estamos identificando alguna cosa. Pero en el otro lado, la explotación de la información, y en esto insisto, ojalá lo podamos conseguir, no es una situación que nos resulte fácil, que nos permite identificar denominadores comunes que nos permitan proponer cosas o incidir en asuntos de la calidad. Esto a mí me parece fundamental, ha sido lento, espero que podamos conseguirlo. Bien, vamos a ir a nuestro segundo corte. Hoy estamos analizando la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el doctor José Mergen Moctezuma y ahora es el turno de Pepe Ureña. Sí. Oiga, en México, ¿quién sabe por qué nos guiamos por los escándalos? Que una persona no es atendida, lamentablemente, eso no es que se quiera omitir, pero es lo que sobresale. ¿Qué sanciones se han aplicado ejemplares y cuáles han sido? ¿Hasta qué extremo se puede llegar en el caso de una negligencia médica, en el caso de una enfermera o de otro paramédico?
Porque no se habla, por ejemplo, de de los camilleros que también pueden cometer negligencias cuando van a levantar un herido o trasladar un enfermo. Yo en este terreno no tengo información suficiente. Insisto, la comisión es una institución de buena fe en donde se resuelven a través de los mecanismos que comentamos. No somos autoridad en este sentido, entonces sí tenemos la obligación, en caso de identificar un presunto delito, de dar parte al Ministerio Público. Y ellos son. En el caso de identificar a un médico que no es médico, sí darle parte también al Ministerio Público y en su caso a la Dirección General de Profesiones. Pero hasta ahí. La otra parte es que hasta el momento nosotros, la práctica médica es muy noble y en realidad, insisto, aunque nosotros no defendemos médicos y sí atendemos a la población, también atendemos médicos que van a solicitar orientación, o sea, somos imparciales, esto es muy importante, pero de cualquier manera la práctica médica no está orientada a hacer daño. O sea, si usted me pregunta que en el tiempo que yo tengo en la responsabilidad hemos identificado algún asunto doloso, le diría que no. ¿No? Puede haber errores, puede haber omisiones, puede haber otro tipo de problemas, puede haber no nada más la responsabilidad del médico, sino la del equipo de salud o de los insumos proveídos por la misma institución. Pero este tipo de situaciones no las hemos visto, ¿no? Y nosotros no tenemos ni información sobre este asunto ni competencia. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? Es decir, ¿sobre qué versan la mayoría de las quejas? ¿Sobre falta de atención, sobre operaciones quirúrgicas, sobre Yo diría que en primer término son problemas de comunicación. La comunicación entre el médico y el paciente, esta histórica que nos han enseñado a todos de la relación médico-paciente, no está funcionando adecuadamente. No hay una comunicación suficiente en este sentido. La otra es que cuando viene alguna situación debe haber lo que se llama el consentimiento informado. La gente tiene que estar enterada de qué le van a hacer, cómo se lo van a hacer y cuáles son los caminos que pueden surgir. O sea, no necesariamente puede resultar exitosa y a veces esta comunicación no es suficiente. Eso es por un lado. Por el otro lado, sí tenemos un volumen importante de quejas sobre urgencias. En las urgencias hay algún tipo de situaciones, en la medicina general y en la cirugía y en la ortopedia y luego en la ginecología, en la obstetricia. En ese orden más o menos. Más o menos. Okay. Y sobre estas perspectivas, yo quiero insistir un poco en el desarrollo de la comisión. ¿Cuáles son sus retos? Por ejemplo, ya me quedó claro lo que nos plantea usted sobre algunos instrumentos que hacen falta. Y de parte de la población, de parte de los médicos, ¿cómo pueden contribuir para que esta institución, cuyo origen es la buena fe, finalmente un médico está para curar, para devolver la salud o conservarla al menos? ¿Qué parte haría falta para mantener o recobrar este ambiente no solo de comunicación, sino que los gastos del sector público enfocado a la salud pues tengan un rendimiento ya no solamente en términos de la eficacia en el propio gasto, sino porque también es una forma de aceptar las políticas del Estado mexicano en algo tan sensible como es la salud pues de un familiar o la de uno mismo? Entonces, en ese sentido, el reto de la comisión estaría enfocado a qué segmento de la población como prioridad. ¿A la parte de los médicos, a la parte de los pacientes, a la parte de las familias? Yo diría que a ambos. O sea, la población tiene que tener una mayor confianza en la comisión y los médicos también. Porque curiosamente, cuando están evaluados por sus pares, muchos médicos no son bien aconsejados y prefieren irse a la vía judicial, que les causa muchos problemas. Y aquí hay ya distintos artículos, lo que representa el síndrome postdemanda. ¿Qué pasa cuando un médico es demandado y todo lo que padece? En Estados Unidos hay una serie de estudios en ese sentido. Claro. Y aquí es que los médicos crean y que tengan la confianza de que están evaluados por sus pares y que la comisión, cuando identifique estos factores, tenga la fuerza para hacerle seguimiento, que las correcciones se realicen. Esa es una aspiración. Perdón, nada más me quedé con otra parte de la pregunta. ¿Los pacientes de cualquier institución pública o privada tienen acceso a la CONAMED? Es decir, ¿puede cualquier gente que haya sido atendido por una Secretaría de Salud o hospitales adscritos a Secretarías de Salud, el federal, IMSS, local, el ISSSTE, Defensa Nacional, Marina, Pemex o privados, de cualquier nivel? De todos los ámbitos. Así es. Perfecto. O sea, esto es un dato interesante para que no quede la idea de que solamente se atiende a problemas exactamente ejemplo, del sector público. Pues, Oiga, por regiones, ¿dónde es la región donde se registran mayores
problemas de negligencia médica. Le pregunto por eso, porque todo el mundo creemos que en México hay regiones relativamente privilegiadas, medias y de bajo nivel de atención. Hicimos un ejercicio para recabar la información de las 26 comisiones estatales e identificar el número de quejas por 100,000 habitantes, pero no traigo el dato. Sí, porque últimamente han dado mucho el caso de Oaxaca. Lamentablemente Oaxaca siempre nos fue en los lugares del escándalo, porque ha habido negligencia para atender parturientas. Sí, sobre todo perinatología, ¿no? Yo también diría, ahí hay una calificación de negligencia cuando a lo mejor no lo es, ¿no? O sea, yo por eso usé el término quejas, ¿no? El número de quejas que hay con relación a 100,000 habitantes, ¿no? Porque sí, esto que apunta Pepe es muy interesante por la regionalización, porque también nos puede dar una idea más o menos aproximada de la calidad de los servicios públicos en materia de salud, sean de responsabilidad federal, sean de responsabilidad estatal y bueno, y también a la propia estructura decisional para la asignación de los recursos también es un criterio. Y en ese sentido también, ¿hay alguna relación entre la CONAMED y las instituciones de educación pública superior que imparten la carrera de medicina? ¿Establecen algún vínculo para sensibilizarlos, algunos criterios? Hemos tenido acercamientos con la Asociación Mexicana, perdón, de Escuelas y Facultades de Medicina, para que en algunos casos ya hay algunas asignaturas optativas. El caso de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México ya tiene una materia optativa sobre el tema y de hecho desarrolló también una licenciatura en ciencia forense con la que estamos trabajando para hacer un diplomado para preparar a nuestro personal y al de todas las entidades federativas con este enfoque. Carrera, ¿no? Tiene 3 semestres, sí, apenas, 4, va a empezar el 4º semestre, una cosa así. Sí, y se llama ciencias forenses. Licenciatura en ciencia forense. Y es un ejercicio muy importante, es una visión novedosa, sólida, que va a preparar a personas que tienen una cobertura de trabajo en distintas cuestiones que pueden ser de una gran utilidad. Y ojalá y se replique este ejercicio, Verónica. Y de acercamiento. Hablabas de esta relación que buscan, ¿no?, de mayor acercamiento con los propios médicos para que sientan, digamos, un apoyo también de este lado y entiendan todo el proceso y lo que se da. ¿Hay ese mismo nivel de acercamiento con las instituciones? Me refiero con los hospitales, sean públicos o privados. Sí, por supuesto. Y porque yo no sé si ellos también puedan ser en algún momento sujetos de evaluación o de sanción. Tú decías, puede ser que no seas un médico el responsable, sino un equipo. Cuando hablas de responsabilidad, ¿podría llegar incluso a una institución? Bueno, ahí viene otra parte de una de las cuestiones que la secretaria Juan está impulsando, que es la creación de una comisión de vigilancia, que si bien es cierto, las atribuciones ya están en ella, pretende fortalecerla precisamente para con esto mejorar, reparar situaciones deficitarias e impulsar cuestiones de calidad. Muy bien, pues disculpen, pero ya se nos acabó el tiempo. Así es. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Javier Oliva, gracias a José Mergen Moctezuma por habernos acompañado. Gracias. Pepe, Verónica, hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego.